Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo me los han tratado? Eso ya es muy bueno. Que me los hayan tratado muy bien. Eso ya es muy bueno. Bueno, quiero invitarles para que retomemos. Ahora sí vamos a entrar a mirar el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 2, a hablar acerca de las consecuencias de ser negligente en cuanto al conocimiento de Dios. Del capítulo 1 vimos ese llamado a que seamos diligentes, atentos, despiertos, a que sumemos, a que crezcamos, a que no seamos apáticos, lentos, a que no seamos tardos, sino al contrario, diligentes, dispuestos, atentos a crecer. Y aquí vamos a ver entonces por qué. ¿Por qué el apóstol entra de entrada en esta carta insistiéndonos en esa importancia? Vamos entonces hoy a ver el capítulo 2, pero solo vamos a mirar la primera parte porque pues hoy tenemos también un tiempo muy especial, que es nuestro espacio de la Santa Cena. Queremos participar de ese tiempo muy especial, a través del cual queremos, pues, como nos dijo el mismo Señor Jesús, cada vez que participemos de la cena, lo recordemos a Él. Hagamos memoria de Él. Y eso pues es lo más hermoso de la Santa Cena, hacer memoria de nuestro Señor. Consecuencias, el segundo capítulo es consecuencias de ser negligentes en cuanto al conocimiento de Dios. Bien. Entonces, son 3 punticos, pero hoy solo veremos el primero. Prosperan los falsos maestros cuando somos negligentes frente al conocimiento. También veremos que no solo prosperan, sino que ellos proceden como pez en el agua y lamentablemente pues perecen. Después sufren las consecuencias estos falsos maestros, que es lo que estamos viendo. Entonces hoy veremos el primer punto, que va capítulo 2, versículo del 1 al versículo 3a. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Perfecto. Mira que de entrada, versículo 2, de entrada, ¿qué dice? Pero, ¿de qué venía hablando? Ahí hay un corte, ¿no? Recordemos que normalmente el capítulo, ojo, que no nos vaya a cortar la línea de la idea que venía hablando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Él venía hablando, el apóstol Pedro, desde el versículo 16 al versículo 21, de cómo ellos compartieron la revelación de Dios. ¿Cuál fue la fuente? Y ellos insistían en que la fuente fue divina, fue Dios. Primero ellos mismos como apóstoles dicen: nosotros testificamos de lo que, de lo que vimos, de lo que oímos, de lo que palpamos, y aún la gloria de Dios se expresó cuando dijo: este es mi Hijo amado. Dice, oímos esa voz gloriosa que decía: este es mi Hijo amado. Y luego él nos llevaba entonces a recordar que si eso no era de fiar, que teníamos la palabra profética más segura, que son las escrituras de los profetas, o en ese momento, recuerden, el Antiguo Testamento. Perfecto. Y entonces él concluía que porque era la palabra firme, porque era la palabra segura, porque era una palabra en la cual hacíamos bien en estar ahí asidos y atentos a ella, porque nunca vino por inspiración humana. ¿Quién la inspiró? Dios, el Espíritu Santo. Dios fue quien trajo esa palabra a través de estos hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la profecía del Antiguo Testamento no llegó por voluntad humana, sino por voluntad divina. Y entonces empieza el capítulo 2 y ¿qué dice? Pero, entonces está el otro lado. Hubo también ¿qué? Falsos profetas en aquel antiguo tiempo entre el pueblo,
como habrá ahora en el presente, en ese momento que están viviendo, porque ahí estamos en el contexto que están viviendo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Correcto. Entonces, nos estamos dando cuenta que mientras una revelación venía producto de Dios a través del Espíritu Santo, esta es un contraste. ¿Viene de qué? Del hombre, del corazón del hombre, de las imaginaciones del hombre, de las invenciones del hombre. Por eso hace 8 días, qué pena, hice una introducción, no estamos repasando, que hice una introducción con preguntas para que fuéramos un poquito al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Vimos Jeremías 23, la denuncia también la hace Ezequiel, también la hace Isaías. No es el único, hay otras denuncias de los profetas acerca de quiénes, de los falsos profetas. Y aquí entonces el caso es de los falsos maestros. Dice entonces, vamos a mirar 3 punticos. Entonces, en el capítulo anterior vimos un llamado urgente del apóstol Pedro a la comunidad de sus destinatarios para que fueran diligentes en atender el conocimiento de Dios, hablándonos de sus bondades y bendiciones y recordando de manera muy importante la fuente de su revelación, que era divina. Vamos a encontrar el contraste, que es lo que estamos viendo hoy, cuando la revelación viene de ¿qué? Fantasías. Fantasías. De hombres que no temen, no tienen temor de Dios, como veremos en el próximo, más adelante. Son hombres que no les saben que están bajo condenación y no temen proceder de esa manera y siguen inventando y siguen haciendo locura y siguen diciendo necedades y las afirman. ¿Y sabe qué es lo de todo lo que dice ese capítulo 2? Algo muy triste. Dice que aún gente que había encontrado el camino de la verdad terminan cayendo en su ingenuidad y atrapados en sus mentiras. Por eso lo importante de Pedro y su afán en esta carta de ¿qué? De que no descuidemos lo que Dios ya nos ha dado, su verdad y su revelación. Por eso entonces viene del corazón del hombre, viene el error, viene el desvío del camino correcto, trazado por la palabra de Dios, y los daños al final, como suele decir un dicho. Todos sabemos cómo empiezan las cosas, pero no tenemos ni idea cómo terminan. Y uno no sabe cómo puede terminar. Entonces, en el primer punto vamos a ver que un punto inicial que dice aquí, introducirán, capítulo 2:1, que introducirán ¿qué? Encubiertamente herejías destructoras. Ahí la palabra es eso, silenciosa, encubiertamente, como con anestesia, como despacito, como disfrazado, como que sí, como que no, ¿no? Exacto. Mire que de hecho, yo no sé si usted, yo me acuerdo que mi mamá tenía un decir, ella cuando hacía el jugo de guayaba, abría la guayaba y salía un gusano por ahí, decía, eso es de la misma guayaba y pum, y preparaba el jugo. Y uno puede decir, ¿no? Sabiduría de mamá, pues uno decía que sí. Resulta que no. Resulta que no. Eso es una avispa que viene, inocula el huevito y ese gusanito no es de la guayaba. Ese gusanito es de una avispa. Y asimismo hacen ciertas avispas que se procrean, se inoculan en ciertos organismos. Ahí procrean sus larvas se alimentan de esos mismos organismos y después pues, terminan aniquilándolos y saliendo a la luz. Entonces, es así como estos también proceden, de manera furtiva, engañosa, licenciosa, despacito, como que quien no quiere la cosa, pero ¿qué? Pero sí quiere la cosa. ¿Y qué es lo que están tratando de inocular? ¿Qué es lo que están tratando de introducir? Herejías, falsas herejías destructoras, destructivas, nocivas. Mire, yo recuerdo hace muchos años una revista muy buena que se llamaba Apuntes Pastorales, de hecho era de Costa Rica. Recuerdo como en uno de esos números describían como una iglesia que traía una trayectoria de más de 15 años, fue completamente destruida porque entraron falsos personajes y fueron adquiriendo jerarquía, hasta que finalmente, ¿qué? Destruyeron la denominación. Y ahí me acuerdo, qué pesar no tener ese número, pero en ese momento, pues eran muchos años atrás, era más joven,
no preveía realmente todo lo que hoy estamos viendo, pero es una realidad que ya estamos viviendo y que está presente. Por eso en Judas 4, recuerden que Judas solo tiene un capítulo, dice, de igual manera, Judas es una carta muy parecida aquí a Segunda de Pedro, tiene muchas coincidencias y de hecho su motivación es la misma, proteger la fe. Porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en ¿qué? Libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, ¿y a quién? Imagine, ¿cómo va a haber salvación? Si Jesús dice 1 Corintios 3:11, ¿qué? Nadie puede poner otro fundamento. ¿El cual es cuál? No hay otro fundamento. Y si usted no tiene fe en Jesucristo, bueno, entonces dicen, no, en el Padre, pero es que el Padre estableció que nosotros creamos en Jesucristo. Para eso lo estableció, para eso Él vino, para eso Él nos representó, para eso Él se hizo hombre, como lo dice Filipenses 2, y estando en la condición de hombre se hizo siervo y fue y se humilló hasta la muerte. ¿Y hasta la muerte de qué? De cruz. Y luego Dios lo que, Dios lo resucitó. Y entonces estableció su nombre sobre todo nombre y su reino sobre todo reino. Pues por eso no es que uno diga, no, pues sí, simplemente, sí, en el Antiguo Testamento obviamente había salvación, pero ¿cuál promesa estaba? ¿La manifestación de qué? De ese Mesías Salvador. Estaba la confianza en Dios, pero estaba la promesa de ese Mesías Salvador. Dice luego, versículo 2. Y aún negarán al Señor que lo rescató, segunda de Pedro 2:1. Negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice el 2, y muchos, ¿qué? Y muchos seguirán sus disoluciones. Es que el tema no es que salga alguien y diga algo, sino que los seguidores. ¿Y por qué? Porque le ofrecen mentiras. ¿Y por qué les dicen lo que quieren oír? Es que obvio. Si a usted le dicen, si usted está llevando, discúlpeme la expresión, usted o yo, estoy llevando una vida nociva, destructiva, dañina, me estoy dañando a mí mismo, me estoy destruyendo a mí mismo, estoy acabando conmigo mismo. Y a mí me dicen, no, increíble la vida que usted, increíble, no, usted está muy bien. Como decía Jeremías, están en oposición a Dios. ¿Y qué le decían los falsos profetas? Tranquilo que hay paz, no va a pasar nada. Por eso al último veremos un ejemplo del Antiguo Testamento de un profeta que se paró en la línea de Dios y a pesar de que lo que viniera y no viniera, fue profeta de Dios frente a los falsos profetas. Entonces, claro, si a usted le dicen que usted lo está haciendo bien a pesar de que lo está haciendo mal, si a usted le dicen que lleva una buena vida a pesar de que lleva una mala vida, si a usted le dicen que lo que usted está viviendo no es consecuencia de lo que usted hace y es consecuencia de lo que usted hace, ¿usted qué? Pues usted se siente reivindicado. Es excelente. Por eso lo siguen. Porque le están, ¿qué? Mintiendo. Y le están haciendo promesas de que le van a cambiar esto y que le van a cambiar aquello y que van a cambiar una cosa, cuando realmente no es así. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento, no ha habido verdadera conversión, porque no ha habido fe, porque no ha habido un nuevo nacimiento. Por eso dice de igual manera entonces, 1 Timoteo 4, del 1 al 3, recordando aquí el apóstol, Primera Timoteo 4, del 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, imagínense, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces mire lo que dice, escuchando ¿qué? Espíritus engañadores y doctrinas
que sencillamente te confunden, te persuaden, te disuaden, te engañan, te cautivan, te llevan a la convicción de esa historia, cuando es falsa, cuando es dañina, cuando no es así. Finalmente, en este punto, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, el mismo Pablo, al mismo Timoteo, mire, 2 veces le está diciendo, nuevamente en la primera epístola se lo dijo, en la segunda epístola vuelve y se lo dice, pero mira que le hace una recomendación muy especial frente al problema que se está viviendo. Mira lo que él le dice, 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quién. En su manifestación en su reino, ¿a qué lo amonesta? ¿Que predique qué? Predica la palabra. ¿Predica qué? La palabra. Ojo, no que predique y le ponga versículos a lo que predica, sino que predique ¿qué? La palabra. Que encuentre los temas dentro del consejo de Dios que está entre Génesis y Apocalipsis. Y entonces él le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. Increíble, man. Increíble que hay gente que empezó creyendo en la palabra y ahora tiene su fe puesta en historias, en fábulas, en fábulas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque como decía la palabra del sembrador, cuando no hay raíz, viene el asedio, viene la acechanza, y dice que termina uno muchas veces exponiéndose, confundiéndose, y entonces terminan abrazando una cantidad de ingenuidades. Y el que crea que esté firme, mire que no caiga. De eso se trata. Sí, porque vienen muchas historias, vienen muchos cuentos. Y sobre todo, mire, se amontonarán conforme a ¿qué? Sus propias concupiscencias. La concupiscencia es tanto un deseo, pitumea, es un deseo, es un pensamiento, es una tentación, o digamos así, es algo que nace de la misma cabeza. Uno empieza a desear, a desear, a desear, como lo describe Santiago 1. Dice que Dios no tienta a nadie, cada quien es tentado ¿qué? Por su propia concupiscencia. Y uno es el que empieza a masticar ahí en la cabeza, a masticar, a masticar, a masticar lo que no debe. Y cuando pasa lo que no debe, ¿qué dice uno? Yo no sé cómo pasó, dice uno. Pero uno sí sabe cómo pasó. Porque cuando uno empieza, ahí está el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús va más allá. Mire, gloria a Dios que nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo. Mire que de hecho la normatividad, normalmente el común y el conjunto de las normas que existen, que se conoce como derecho positivo, ninguna regula tu manera de pensar. Ninguna. ¿Qué regulan? Todo lo que usted haga de aquí para afuera. Pero todo lo que usted tenga de aquí para adentro, ¿qué? Pues no hay quien lo regule. Ojo, excepto el Espíritu de Dios. Él sí. Por eso el Señor Jesús decía, no solamente adultera quien va y ejecuta el acto, sino quien desde aquí empieza ¿a qué? En su concupiscencia, y ahí es el Espíritu Santo el que le empieza a decir, oiga amigo, zona roja, zona naranja, zona aquí, zona, y ya, por eso, gloria a Dios. Gloria a Dios. No es que en uno no vengan malos pensamientos, es la naturaleza. Lamentablemente estamos constituidos y vienen ideas y vienen pensamientos y vienen codicias, pero para esos efectos está ¿quién? El Espíritu Santo. Para decirle, muchacho, entréguele eso al Señor, ponga esa carga delante del Señor, que todos los días vuelven, todos los días entréguelos, que cada rato vienen, cada rato entréguelos, que es todo el tiempo entréguelos.
¿Por qué? Porque pues si no, nos van a ganar finalmente. Tercero, entonces ya vemos que hay una tendencia y es encubiertamente introducir herejías. Luego, ¿qué es lo que están buscando ellos? Pues obviamente, ¿qué? Seguidores. Porque recordamos la definición de herejía, ¿no? Herejía, ¿qué era? Una posición, una postura. Sino que ya llega Jesús y obviamente todo queda allá y Jesús queda aquí. Entonces, ahí donde uno tiene que decidir. Tercero, dice, y por avaricia, versículo 3. ¿Cuál es entonces uno de los motivos esenciales? La codicia, la avaricia, pleonexia, ¿no? La avaricia, dice, la avaricia. Y por avaricia harán mercadeo o mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Volvemos a lo mismo que encubiertamente, ¿no? Con hipocresía, con mentiras. Pero ¿cuál es el motivo esencial? Avaricia. Dice entonces Judas 11. Este frasquito es más escandaloso. Judas 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron ¿por qué? Por lucro. Por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, ahí hay un componente de ¿qué? Avaricia, codicia, ¿sí? Un componente de lo que se puede lograr. O sea, obvio, eso no va a ser gratis. Eso tiene una motivación, tiene un estímulo y es buscar una compensación. Finalmente, en 1 Timoteo 6:10, hablando y cerrando este punto, 1 Timoteo 6:10, pues nos recuerda que es cierto. Ahí está uno de los orígenes de tantos tropiezos, tantos golpes bajos y tantos malos momentos. 1 Timoteo 6:10. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Ojo, ojo. Sí, y eso es importante dejarlo claro. Eso es importante dejarlo claro. Porque todos tenemos acceso, gracias a Dios, a dinero. Entonces podríamos decir, ay, no, ni lo toque. No, el dinero no es malo. No es ni moral ni inmoral. El dinero es amoral. No tiene moral. Es el amor. De hecho, en Deuteronomio 8, ¿qué dice el Señor Jesús? Él es quien da el poder para hacer la riqueza. Pero el daño empieza en el corazón del hombre. Mire, muchos hombres han tenido los mejores deseos cuando han empezado sus empresas, hasta que las empresas prosperan. Y hay que pueden cambiar sus deseos. Como otros se mantienen sobre el tiempo con sus motivaciones. Entonces dice, porque raíz de todos los males es el amor. Y dice que el cual codiciando a algunos. ¿Qué pasó? Se extraviaron de la fe. Mire, tal vez no empezaron mal. No empezaron mal, pero ya el poder empieza a dañar la mente, el corazón. Recuerdo el testimonio de una dama, de uno de estos presidentes de Latinoamérica, que ella cuenta de manera vívida lo que vio con sus ojos frente a su esposo. Dice que mientras estaban esperando que anunciaran, ¿cierto?, los resultados finalmente de las elecciones, hasta ese momento su esposo fue el hombre de toda la vida que ella conoció. Ahí estaba el hombre esperando con ella en la habitación que dieran los resultados. Dieron los resultados y a partir de ahí, dice ella, jamás volvió a conocer a ese hombre. Y de hecho terminó mal. Pero ella decía, fue increíble el cambio que se dio, pero fue automático. Uno antes de recibir los resultados y apenas recibió los resultados, ya no éramos las mismas personas. Cambió absolutamente. Entonces, así mismo muchos tal vez pueden haber empezado bien, pero el poder
puede ir dañando el corazón, dañando el corazón. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, no es gratuito finalmente que se tropiece en ese sentido. Por eso entonces, en 2 de Pedro, en la parte inicial del versículo del 1 al 3a, nos encontramos con estos 3 puntos en concreto. ¿Cuáles puntos en concreto? Pues que los falsos los falsos maestros prosperan, porque trabajan encubiertamente, porque muchos lamentablemente siguen sus disoluciones y porque pues obviamente ellos van por avaricia y van por codicia. Y ahí se da el gran error. Vamos a Segunda de Reyes para culminar hoy este punto y entrar luego a nuestra otra materia. A mí este profeta, no sé si ustedes han escuchado alguna vez del profeta Micaías, es un profeta al que me le quito el sombrero realmente. Es un hombre de un temperamento excepcional, un hombre dispuesto a todo y contra todo. A pesar, Segunda de Reyes, dije yo, ¿cierto? Bueno, vamos a Segunda de Reyes, pero no es el 22, ya les digo, qué pena. Estaba yo muy pensando en que era el 22, pero no fue así. Y por lo visto tampoco es, entonces vamos a mirar si es primera. Qué pena. Sí es primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 3:22. Es un poquito largo el texto, por eso sí. Perdón. Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. Capítulo 22. Vamos a leer entonces. Dice, versículo 1, larguito. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? ¿Y qué dijeron ellos? Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Mire cómo responde el rey. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, ¿por qué? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así, no hable el rey así. ¿Sí ven el tema? ¿Qué es lo que él quería que le profetizara? ¿Qué le gusta? Eso es lo que hace el falso profeta. Lo analiza, lo mide, lo conoce y le dice a usted qué es lo que usted quiere. Mire, algo muy básico, discúlpeme pronto la comparación, ahí haciendo un pequeño alto a la lectura. Eso es como el horóscopo. Si yo le digo, usted va a prosperar, alguien va a decir: no, yo no quiero eso. ¿Quién va a decir que no quiere eso? Te va a llegar un dinero. Alguien está pensando mal de ti, pues la DIAN, los mismos del banco, ¿no? Los del banco, ustedes 2 cuotas ya están pensando mal. Hay muchas cosas. Y entonces, hoy ellos te dicen lo que tú quieres, lo que toda la generalidad de la gente quiere oír. Entonces, sigamos. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y póngale cuidado a este personaje, ¿no? Es que son patéticos, ¿no? Y Sedequías, hijo de Kenana,
se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad, ¿y qué? Serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y póngale cuidado, ¿no? Porque es que tremendo, dice. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosa buena. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también ¿qué? Buena es. Increíble, ¿no? A uno le gusta que lo engañe. Mire, les voy a contar una infidencia. Que esto no salga de aquí, ni de Facebook, ni vaya a salir de internet. Una vez hablando con un par de personas, ya más allá que sexagenarios, que estaban reclamando su pensión, me contaban que aquí hay un lugar a las afueras de Cali, que no es Jamundí, pero le llaman Jamundí, y que a ellos les gusta ir allá, pero sin la esposa, obviamente, y se van con la plática de la pensión, y obviamente esa plática se la comunican a niñas muy jóvenes, para que pues los acompañen, y bueno, y como decía uno de ellos, ¿sabe qué me decía uno de ellos? Mire, uno paga para que ellas le digan mentiras a uno. Paga para que le digan mentiras, para que digan, uy, usted, increíble, pero usted, pero mire, usted, ¿cuántos años tiene? No, pero usted parece un muchacho. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Entonces, a uno le gusta que le digan mentiras. Y sigue diciendo, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, tremendo este varón, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? ¿Y qué dijo él? Sube, serás prosperado y Jehová lo entregará en manos del rey. Lo tuvo que haber hecho con ironía, ¿por qué? Porque el rey detectó la ironía. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y entonces, ¿qué le dijo? Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y salió del corazón de Acab lo siguiente. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo he dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino que, mire, si usted lee la historia de Acab, ¿cuál era el proceder de Acab frente a Dios? Completamente equivocado. De hecho, de entrada, cuando entra al reino, dice, y él siguió el camino de sus padres, que había sido, ¿qué? Errado. De hecho, Acab ya no era ni siquiera de la descendencia de Jeroboam, que era el que había iniciado el reino de Samaria. Era de la descendencia de un hombre que había dado golpe de estado y había tomado el reinado con su poder. O sea, no tenían nada que ver. Y entonces dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Y qué le dijo? Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Dice entonces, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces mire, se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Tremenda esa insolencia, ¿no? Seguían enranchados en que ellos eran profetas. Y dice, y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Increíble, ¿no?
¿Somos capaces de sostenernos en decir la verdad a pesar del precio que nos corresponda? Es fácil. Por eso admiro tanto a este hombre. Este hombre lo pudieron haber matado ahí mismo, pero se tuvo firme en la palabra del Señor. Por eso él le dice finalmente, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, a todos les dijo, oí, pueblos, increíble ese carácter. Frente a todos dejó testimonio de que él había dicho lo que había dicho. ¿Quieren leer el resto de la historia? ¡Ave María! Es que es buenísima. Dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré, mire, ¿no? ¿Para burlarse de quién? Para burlarse de la palabra del Señor. Dice, yo me disfrazaré, dice, y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleen ni con grandes ni con chicos, solamente contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Ojo, 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura. Pongámoslo en cristiano, lo disparó a la loca. ¿El qué hizo? ¡Fum! Disparó, ¿y qué? Cáigale al que le caiga. Matanga, dijo la changa, al que le caiga, perdió. Dice, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. No es menester que terminemos la lectura, pero ¿cómo la vio usted allí? Mire, conclusión, para que terminemos este punto. Gálatas 6, para que lo diga el Espíritu Santo con más precisión y con suficiencia. Gálatas 6, dice así, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Con Dios no se juega. Esa es la conclusión de ese primer punto. ¿Qué hicieron estos hombres? Pensaron que era muy chistoso, muy jocoso, ¿sí? Y estos hombres pues se dedican a engañar, a tergiversar, desestiman sabiendo que está la condenación de Dios para quien haga estas cosas equivocadas, pero como veremos más adelante, ellos deciden proceder independiente de todo y siguen haciendo y haciendo. Y es ahí donde, como decía ahorita Esperancita, uno se sorprende, ¿no? Saben la condenación que viene, saben que están mintiendo, saben el daño que están haciendo, pero no se detienen. Porque los impulsa, sí. El desconocimiento, el descaro de sentarse en la iglesia, de compartir en la iglesia, de hablar entre la iglesia, de presentarse como un miembro de la iglesia, pero llevando una vida ¿qué? Completamente ajena a la vida de Dios. Y ellos no les da nada. No les da nada. Entonces vamos a orar. Vamos a concluir este punto y entonces Dios nos permita proceder también al punto que tenemos a continuación. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre bueno, por tu santa, perfecta y poderosa palabra, Señor, a través de la cual tú, Señor, nos instruyes, nos edificas, nos capacitas, nos formas, a través de la cual, bendito Dios, tú nos das luz. Hoy estamos recordando la importancia de poner diligencia de parte de nosotros